el relé. Este es el tema que vamos a tratar hoy. Vamos a aprender a aplicarlo en un circuito. Vamos a medir el consumo que tiene la bobina del relé, porque aquí dijimos hay dos dispositivos dentro de esta pequeña cajita. Está el embobinado y el switch interno. Y vamos a aprender a medir el consumo de salida, que en este caso sería del Borne 87 hacia los consumidores, ¿verdad? Entonces, sin más, empezamos. Bueno, entonces, en este pequeño tablero que ustedes pueden observar, pues tenemos un socket, ¿sí? Lo muestro. Este es un socket que es para relay. Entonces voy a colocar aquí mi relay. Ahí estamos. De modo que yo voy a alimentarlo y a conectar por medio de estos eh, tornillos que le coloqué para que sea más fácil hacer la conexión, ¿va? Entonces, ¿qué es lo primero? Vamos a utilizar no solamente relé, sino en esta ocasión vamos a colocarle eh, interruptor y vamos a colocarle fusible. Aquí tenemos nuestro interruptor y aquí tenemos en este caso un fusible, ¿sí? Si quito el fusible, ustedes pueden observar que lo que tengo allí es un portafusible, ¿cierto? Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Antes de, no sé si me adelanto, pero es importante ver esta parte. Vamos a colocar, escuchen bien, directamente los consumidores. Vamos a utilizar un consumidor más grande en esta ocasión. ¿Qué consumidor es? Estos bombillos que son de faro. Estos consumen mucho más que estos bombillos. Entonces voy a alimentarlos. Voy a tomar negativo. Y voy a alimentar para acá. Sé ciertamente que ustedes dirán, bueno, esta es una lámpara de doble contacto para alta y baja. No vamos a entrar en detalle cuál es alta, cuál es baja. Vamos a utilizar solo un filamento de la bombilla eh, con el fin de que tengamos un consumidor un poco más grande en nuestro circuito, ¿ya? Lo de alumbrado ya sería un asunto de otro video. Entonces, voy a alimentar de positivo la bombilla y podemos observar allí, ¿sí? Entonces aquí ya tengo encendida la bombilla y vamos a utilizar entonces nuestro multímetro. Lo voy a colocar en amperios. Entonces voy a mover la perilla selectora hacia la posición de amperaje y voy a colocar mi cable rojo en el puerto de amperaje para poder medir el amperaje. Entonces, ¿cuánto de consumo tenemos en esta bombilla? ¿Cómo le hago? Desconecto uno de los cables de alimentación. Por ejemplo, voy a desconectar este. Voy a colocar entonces el lagarto a la punta del multímetro. Dijimos que lo que hace el multímetro en posición de amperios o un amperímetro es intercalarse como si fuera un conductor, pero midiendo el amperaje. Entonces, entra la corriente por el cable rojo, se refleja el amperaje en la pantalla y sale por acá. Entonces, ya encendimos nuevamente y no sé si pueden apreciar cuál es el consumo de esta bombilla. 4.62 amperios. 4.62, ¿cierto? Ahora vamos a alimentar la otra. A 4.62 más. Alguien pilas ahí sumando. 4.62 más 5.25. ¿Cuánto nos da? 9.86 amperios, profe. 9 punto. 86 amperios. Ok.
Ahí estamos, ¿eh? Bueno, entonces, ¿cuánto nos suma? 10 amperios prácticamente. Es allí donde yo decido qué, porque depende qué tanto consuma mi circuito en total, decido qué fusible utilizar. ¿Sí? Entonces, tenemos fusibles de 5 amperios. El color naranja es 5 amperios. Lo dice también allí, pero no sé si lo van a lograr ver. ¿Sí? 5 amperios, como les decía. Por ejemplo, tenemos este, 10 amperios. 10 amperios. Se los muestro. Ajá. 10 amperios. Este, Sí. en este caso sería 15, perdón, 30. Vamos a ver, según el orden, este es 15, ¿sí? Y este es el de 30. El que más soporta es este. ¿Cuál, según la lógica de ustedes, deberíamos de utilizar ahorita? El de 15. El de 15. El de 10 amperios, profe. 10. Tengo que recordarte que siempre hay. Para mí sería mejor el de 15. Lo que pasa es que por los problemas ahorita tengo un poco descargada la batería, a decir a honor a la verdad. Entonces el consumo me marcó más bajo. Pero ellas casi van haciendo 11, 12 amperios. Entonces si dejo uno de 10 quedo como muy... Lo dejo muy cabal. Entonces lo que puede pasar es que se me va a quemar muy rápido. No necesariamente porque haya un problema. ¿Entienden? Entonces uno de 15 va a ser lo más adecuado. Hay una fórmula para esto, pero es bien efectivo también solo con que midamos el amperaje. Entonces, con esta, pues, tampoco estamos poniendo un fusible de 30 amperios, porque si ponemos uno de 30 amperios, lo más seguro es que primero agarre fuego el cable y no se queme el fusible, ¿va? O se vuelva chicharrón la fusiblera. Entonces, con este soportamos un poco y si hay problemas, ¡pum!, se va a reventar el conductor interno que tiene el fusible. ¿Estamos? Entonces vamos a colocar este de 15, ¿está bien? Lo colocamos en nuestro portafusibles. Vamos a ver por acá. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, entonces ahora sí vamos a proceder a armar. Entonces, en este caso, vamos a ir paso a paso, ¿verdad? Para que ustedes se vayan dando cuenta. Rápidamente, de positivo voy a alimentar a mi fusible, a un extremo del fusible. Entonces para acá. Pero ahí todavía no pasa nada. Solo voy a encontrar voltaje en este otro extremo porque para eso sirve el fusible. Entonces lo vamos a medir porque así vamos corroborando. Pongo en 20 voltios, muevo mi banana. Pero si se ve a mi multímetro. Entonces coloco la banana negra a tierra. Y debería de haber voltaje en el otro extremo del fusible. Sí tenemos, ¿va? Entonces, ya con esto, pues ya nosotros sabemos que está bien. Ahora, vamos a alimentar. ¿A dónde iría, según ustedes, el del fusible? Después de acá, de este extremo del fusible, ¿a dónde conecto? A 86 no. No, al 30. El fusible es para proteger la alimentación que se le está dando al 30 del relé. Y 30 es este. 87 es este. 85 y 86. ¿Sí? Entonces, sería el 30. ¿Estamos de acuerdo los demás? Sí. Ok. Voy a tirar negativo de batería
a los consumidores. Esta es aquí donde vamos a colocar negativo. Voy a colocar otro más. En este caso se me cayó por acá. Vamos a colocar entonces negativo por acá. Bueno, ahora vamos a alimentar la salida del relé, que sería el 87, y al consumidor. Coloco acá, coloco acá. Y podemos en este caso pues hacer puente, ya que tenemos conectado acá en este consumidor al siguiente. Entonces acá. Pero todavía no pasa nada. ¿Por qué? Porque no he alimentado la bobina del relé. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este es 85. Entonces lo que voy a hacer es que con este 85 voy a alimentarlo de tierra, de batería. Vamos a colocar acá y colocamos acá. Entonces solo nos falta una alimentación. Entonces en este caso vamos a colocar de positivo a un extremo del switch o del interruptor, y de este otro extremo del interruptor ya lo colocamos a ¿qué? Vamos a ver si me siguen el paso. 85. Al 86, porque el 85 ya lo conectamos acá. Entonces, si yo acciono mi interruptor, debería de funcionar. Miren, funcionaron. Ahí estamos. ¿Sí? Ahí tenemos la alimentación. Entonces, yo no sé si ustedes ya entraron al aula virtual, pero en el aula virtual coloqué una imagen, una especie de banner donde hay una prueba al relé. ¿Alguien ya entró al aula? Sí, profe, yo lo vi, medio lo vi. A ver, ¿qué podría describirnos ustedes que vio en esa imagen que le llamó la atención? Ahorita, profe. No sé si era sobre donde estaba el núcleo, el nominado, no, sí, sí. Ajá, pero hay un dibujo, o sea, hay algo ahí que es particularmente llamativo. No sé si lo vio. Lo que sucede es que en esa imagen lo que hay es que hay un hoyido con una pieza metálica que está palpando, digámoslo así, el relé. Porque el relé, cada vez que nosotros lo activamos, él hace un ruido particular. Hace un clic, Sí, sí, sí. clic. No sé si lo logran escuchar si hacemos silencio, pero por acá Eran los está. contactos. Donde cierra el contacto. Oigamos. Ajá. Hace un pequeño clic cada vez que enciende. Eso es porque dentro el embobinado crea magnetismo y hace caer el interruptor interno. Clac, cuando hay magnetismo. Y cuando se pierde la alimentación, se levanta. Entonces, acá ya tenemos conectado a ustedes. Vamos a hacer una prueba ahorita. Vamos a medir para que vean que sí funciona el relé. Quien está alimentando al relé es directamente la batería, digámoslo así. Porque de batería alimentamos un fusible y ese fusible alimenta el 30 del relé, que es una pata del interruptor interno, y sale para la otra pata, que sería el 87, que ya viene a alimentar a nuestros consumidores. Entonces, ese es el paso de corriente directa a los consumidores, pero vamos a medir cuánto consume la bobina del relé. ¿Alguien se recuerda? En la teoría lo vimos, cuánto debe de consumir una bobina de relé. Voy moviendo de una vez mi multímetro, amperaje.
y cable rojo al puerto de amperios. Pues sí, ¿alguien se recordará? ¿No? No, profe. No, oh, No, bueno, entonces, más que recordarlo, lo vamos a medir, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Aquí tengo, lo acciono. Ahí está accionado mi circuito, ¿sí? Ahí está accionado mi circuito. Encienden las bombillas. Vamos a bajarlo un poco acá, ¿sí? Entonces, ahí estamos. Y voy a acomodarles porque creo que no me observan muy bien. Ahí está mejor, creo yo. Entonces, vamos a desconectar la alimentación que va a uno de los de la bobina, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puedo quitar el del negativo o puedo quitar el positivo. Eso es, no importa. Vamos a quitar positivo, por ejemplo. Entonces ahí apagó porque ya no estoy alimentando. Si yo alimento, ahí está. Ahí se escucha, ¿va? Clac, 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 clac. Cada vez que acciona. Entonces voy a desconectar acá y voy a colocar una banana del multímetro allí, la que trae la corriente. Y el otro, el negro, lo voy a colocar a donde debe de alimentar. ¿Cuánto miran en pantalla que consume la bobina del relé? 0.20. 0.19 veo yo. Ok, ¿eso cuánto es en amperios? 0.18. ¿Cómo lo leeríamos? 180 miliamperios. 180, 170 miliamperios ahorita. O sea, de consumo tiene de 1000 partes de un amperio, 170 partes. ¿Cierto? De consumo. Es un consumo, pero muy mínimo el que hace la bobina del relé. ¿Ah? ¿Estamos aquí en lo correcto? Sí, profe. Ahora midamos el consumo de salida. Para eso desconecto la salida del relé. Esta es la salida. El embobinado sigue accionado acá. Solo desconecté el 87. Entonces coloco una banana de mi multímetro al que va a entregar al consumidor y la otra a la salida del relé el 87. Midamos. ¿Lograron apreciar al principio cuánto marcó? Voy a... 10 amperios. Se me calientan los cables. Ya están... tienen un problema mis cables del multímetro. Entonces se calientan muy rápido. Y no va a dejar pasar bien la corriente. Pero por eso vamos a tratar de congelar el primer amperaje que nos marca. Que ese es el de consumo. Ahí está. Ahí lo congelé. Ahí estamos. Ahí están encendiendo las bombillas. Y miren cuánto de consumo ustedes. 10.88 10 amperios. amperios. Ese es el consumo de salida del relé. O sea, es muy diferente el consumo que hace la bobina del relé con respecto al de la salida de los consumidores. Por eso decimos que cuando intercalamos un relé o un circuito ya original del carro, por ejemplo de luz media o de algo más que tenga, no le va a afectar en mayor cosa al circuito porque es muy mínimo lo que consume la bobina. En contraparte, lo que hacen muchos de conectar directamente a ese circuito, lo que sucede es que se recalienta el circuito porque está consumiendo más, está absorbiendo la energía que pertenecía directamente a ese circuito. Mientras que si ponemos nuestro relé, no afectamos el circuito porque la alimentación viene de batería. ¿Estamos? Sí. Sí. Muy bien, ¿no hay dudas? Bueno, entonces vamos a pasar a las pruebas del relé. ¿Está bien? Sí. Voy a desconectar Vamos bien. rápidamente acá. Vamos a desconectar nuestro circuito. Y vamos a pasar a hacerle pruebas.
Vamos a ver por acá. Vamos a quitar un momento nuestro tablero. Voy a quitar el relé del tablero para hacer espacio y empezar a ver lo del relé. Porque sucede que muchas veces tenemos un relé en nuestras manos y no sabemos decir si está en buenas condiciones o no. Entonces, en este momento, eso es lo que vamos a aprender. A determinar si está bien mi relé o no. Bueno, vamos a hacer un poco de orden por acá a ustedes. Muy bien. Entonces, yo tengo este relé. Decíamos que este relé tiene 4 patas, ¿va? Por ejemplo, esta es, no sé si lo van a lograr leer, pero esta es la 30, esta es 87, esta es 80, les digo, 85 y 86, ¿ok? Ahí están. ¿Cómo lo mido? La bobina debe tener una resistencia. La bobina es el 85 y el 86. Coloco mi multímetro en la posición de ohmios, en la escala de 200 ohmios, porque un relé no va a tener más de 200 ohmios de resistencia. No debería de tener. Entonces aquí lo coloco, muevo la banana a la posición de ohmios y mido. ¿Cuánto mide mi resistencia? 108.8 ohmios, ¿lo ven? Sí. Ok, ahí estamos. Sí. Esa es la resistencia a mi relé. Ahora vengo yo, por ejemplo, ¿sí? Y quiero, en este caso, permítame, quiero venir y alimentar. Voy a alimentar mi bobina. Y eso es lo que les hablaba yo sobre la imagen que vimos con la imagen que vimos. Vamos a medir otra vez porque esto estaba en hold ustedes. Vamos a ver. Ah, ahí está. 54.6. Se está enfriando y marcó lo que es, miren ustedes. 54.3 tiene ahorita de resistencia. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es alimentar. Voy a alimentar un lado del embobinado y voy a alimentar el otro lado del embobinado. ¿Sí? Entonces, ahí se escucha que suena, ¿va? Y eso es lo que hablaba en la imagen, que cuando suena, está bueno. ¿Por qué le hago así? ¿Por qué entre comillas? Porque que haga clic, 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 clic internamente no quiere decir que esté bueno. ¿Cómo lo voy a hacer para probar? Voy a colocar mi multímetro en la posición de diodos, de continuidad. Escuchamos. Ahí hace pip. Eso es para comprobar si hay continuidad. Entonces coloco una banana de este lado y la otra banana de este lado. ¿Y qué hago? Alimento mi bobina, ¿sí? Al alimentar la bobina debería de sonar. Ahí me está diciendo que ¿cómo se llama? Mi relé está bien. Ahora, ya nos quedan pocos minutos, entonces voy a apresurarme. Les muestro. Aquí tengo otros relés, miren ustedes. Por ejemplo, miren este. Y este, les digo, no tiene números ni letras, no tiene nada. Y miren, si se dan cuenta el orden, es prácticamente, no hay diferencia. Y miren este otro, este es original. Este es un Denso Toyota. Entonces, ¿cómo le hago con estos? La bobina, por lógica, tiene que ser 2 patas. Pero no sé si es esta con esta, o esta con esta, o esta con esta, o esta con esta, o esta, o estas dos. No sé. Entonces, para eso coloco en ohmios y empiezo a medir. Por ejemplo, voy a medir si es esta. Espero que lo logren ver. Esta con esta. Y no marca nada.
Ahora al contrario, esta con la del otro extremo. Y no me marca nada. Pero voy a medir, por ejemplo, esta y esta. Tampoco. Ahora las otras dos. Esta y esta. Miren. 102.9 ohmios. Esta es la bobina, ¿ve? Estas dos patas. Esta y esta. Por lo tanto, esta y esta sería el switch. Y haríamos la misma prueba. Alimentar y ver que haya continuidad cuando suene el relé. ¿Ah? Entonces, se me perdieron ustedes. Vamos a ver acá. Creo que eran estas dos. Sí, ahí estamos. Entonces voy a alimentar esta acá y esta acá. Ahí suena, ¿eh? ¿Escuchan? Sí. Ok. Sí. Coloco en continuidad. Pruebo. ¿Sí? Ahí estamos. Voy a colocar banana en un extremo del switch y en el otro. Y alimento. Vamos a ver si se deja. Cuesta un poco porque... Ahí está. Vamos alimentando. Ahí está. Cada vez que alimento. Sí está bueno el embobinado porque suena, acciona y aparte el switch también. Por último este. Este hay una característica. Tiene colores. Si se dan cuenta hay un bronce acá. En contraparte de este. Entonces, por lógica me dice que son pares. O este es el switch y esta es la bobina. O esta es la bobina y este es el switch. ¿Va? Pero para eso vamos a medir. Diodos. Ohmios, perdón. Vamos a medir, por ejemplo, las que son color bronce. No marca nada. Mido las otras. 110 ohmios. Esta es la bobina, miren ustedes. Procedo a alimentar. Acá y acá. Vamos a ver si suena. Ahí le hace. Accionó. La voy a dejar alimentada. Y vamos a medir en continuidad el switch. Vamos a ver. Sí está, ¿eh? Lo dejo de alimentar. Ya no hay continuidad. De esa forma práctica y sencilla podemos determinar cuál es la bobina y comprobar si funciona mi relé, tanto el embobinado como el switch. Muchas gracias.